Todo comenzó durante el segundo año de preparatoria del protagonista. Yuta, finalmente, había reunido todo su valor para llamar a su amiga de la infancia y confesarle sus sentimientos, esperando que aceptara salir con él. La chica que estaba frente a él era Michiru, que vivía cerca desde que eran niños. Yuta había estado enamorado de ella desde que eran pequeños. Ahora, unos días antes de la confesión, Yuta había intentado preguntarle a Michiru si estaba libre después de la escuela, pero la mayoría de las veces tenía planes con sus amigas y le decía que podría hacerle un hueco mañana. Ella le dijo que si era urgente, podría pasar por su casa más tarde. Yuta respondió que mañana estaba bien. Justo en ese momento, unos estudiantes de otra clase vieron a Michiru y se fijaron en ella porque era muy linda. Pero luego, empezaron a hablar mal de Yuta, diciendo que el chico que estaba ahí no tenía ninguna oportunidad con ella. Yuta no culpaba a nadie por reaccionar de esa manera, y se imaginaba que si no fuera el amigo de la infancia de Michiru, dudaba que ella siquiera le hablara. Michiru era extremadamente atractiva, atlética e inteligente, e incluso era conocida como la ídolo de la escuela. Además de todo eso, según Yuta, era genuinamente amable. Por otro lado, Yuta no era nada atlético, era bajo y no era muy bueno comunicándose. Lo único que tenía a su favor era su pasión por escribir historias. Y la única persona que escuchaba esas historias de aventuras de aficionado era Michiru. Ella solía elogiar sus historias, diciendo que eran muy interesantes. Sin embargo, últimamente, cada vez que le preguntaba si tenía tiempo para hablar, Michiru siempre se disculpaba y decía que no podía. Yuta todavía pensaba que solo estaba siendo amable y considerada con él, así que le decía que no pasaba nada. Pero cuando le preguntó si estaba libre después de la escuela, la amiga de Michiru se acercó y le preguntó si ya se iba, y Michiru dijo que tenía que irse y que lo vería mañana. Una vez más, el ingenuo de Yuta simplemente se despidió con la mano y no le dio mayor importancia, porque creía que gracias a Michiru se había convertido en la persona que era hoy. Las palabras de Michiru le habían dado la motivación para seguir adelante. Pero para que las cosas continuaran, para poder llamarla con orgullo su musa, Yuta necesitaba confesarle sus sentimientos mañana. Mientras Michiru se iba, se preguntó qué querría decirle Yuta, ya que no estaba actuando como de costumbre, y se preguntó si sería algo importante. Mientras tanto, Yuta iba de camino a casa, caminando entre una multitud de gente. Todo el mundo estaba como loco por una serie llamada Digimas que recientemente había sido adaptada a una película titulada Maestros Digitales la película, Arena de los Cielos Infinitos en cines. Las entradas se agotaban rápidamente, y la serie no solo era popular entre los niños, sino que atraía a todas las edades. La novela de Digimas era algo que nadie quería perderse, con montones de fans acérrimos de la serie. Y mientras todo el mundo hablaba, leía y veía esta serie con entusiasmo, Yuta estaba decidido a declararse a Michiru mañana. Entonces, se topó con un hombre de aspecto sospechoso. Yuta se disculpó de inmediato, pero el hombre se enfadó. Su novia le dijo que lo dejara pasar, ya que el chico no valía la pena, y que tenían que darse prisa para no perderse el próximo episodio de Digimas. Al oír la mención de Daigimas, el hombre se fue rápidamente con su novia. Mientras tanto, Yuta recordó su mala costumbre de perderse en su propio mundo. Le pareció increíble que incluso gente como esa pareja viera Daigimas. Después de verlos irse, Yuta pensó que tener a alguien a tu lado debe de ser agradable. Recordó las veces que Michiru le hacía varios cumplidos por sus historias y siempre elogiaba su talento, a pesar de que todavía era un aficionado. Así que al menos Michiru veía su valor como persona, y estaba seguro de que se tomaría sus sentimientos en serio. Incluso si no eran una pareja perfecta, cuando le pidiera que saliera con él, Yuta estaba seguro de que era imposible que las cosas salieran mal. Pero la realidad suele ser cruel y fría. Michiru lo rechazó de plano, incluso burlándose de Yuta y preguntándole por qué demonios haría algo así. Yuta se quedó allí, atónito, y ella dijo que estaba ocupada en ese momento. Yuta le preguntó a qué se refería e intentó hablar con ella, pero Michiru respondió que había un nuevo capítulo de Digimas y que estaba ansiosa por leerlo. Yuta le dijo que podía leerlo más tarde y que podían hablar ahora, lo que hizo que Michiru reaccionara con dureza. Gritó preguntando cómo podía decir algo así de Digimas, que tenía que leerlo ahora mismo. ¿O es que ni siquiera sabía qué era Digimas? Yuta se disculpó por haberla hecho enojar, y cuando Michiru dijo que no podía vivir sin Digimas, Yuta sintió náuseas. Había puesto todo su corazón en esa confesión, pero ella lo estaba ignorando para leer el nuevo capítulo de una novela cualquiera. Cuando Michiru terminó de leer, exclamó que era increíble. Yuta sintió una ola de alivio al oír eso, pero un gracias inconsciente se escapó de sus labios, lo que hizo que Michiru se preguntara por qué le daba las gracias, dejando a Yuta pasmado. Michiru dijo entonces que se iba a casa.
Yuta se confundió y se preguntó qué se suponía que significaba todo eso. Y cuando intentó detenerla, ella dijo que todavía tenía que ver un episodio del anime de Digimas. Yuta esperaba que ella lo pensara mejor. Pero Michiru no cedió, diciendo que no cambiaría nada. Además, su corazón ahora le pertenecía a Digimas, así que él no tenía ninguna oportunidad. Yuta sintió como si le hubieran apuñalado en el corazón, perdiendo contra una novela web. Protestó diciendo que solo era una novela, mientras que él era una persona real. Michiru le preguntó qué estaba tratando de decir, afirmando que él y el autor de Digimas eran mundos aparte. Yuta se preguntó qué clase de imagen tenía Michiru del autor de Digimas. Ella respondió que era exactamente como decía, que él nunca podría compararse con el autor de Digimas, Kamimatsu-sama, porque estaba en un nivel completamente diferente. Yuta intentó detenerla de nuevo, preguntándole si era una especie de broma. Michiru pareció ofendida y le preguntó si de verdad creía que podía compararse con su Kamimatsu-sama. Yuta se quedó totalmente sorprendido mientras le preguntaba a Michiru si de verdad no se daba cuenta. Ella preguntó de qué estaba hablando, y Yuta dijo que la verdad era que él era el autor de Digimas, Kamimatsu-sama. Michiru lo fulminó con la mirada y le exigió saber qué acababa de decir, preguntándole qué clase de mentira desesperada era esa. Yuta insistió en que no mentía, y que Kamimatsu en realidad era solo otra forma de leer los caracteres de su nombre. Ella dijo que era solo una afortunada coincidencia y que, obviamente, no era él. Le dijo que parara de una vez porque estaba manchando el sagrado nombre de Kamimatsu, y que aunque fueran amigos, eso era algo que nunca podría perdonar. Yuta se quedó atónito y sin palabras, preguntándose si lo decía en serio. ¿Acaso todas las veces que elogió Digimas delante de él no fue porque sabía que él era el autor? Yuta se preguntó si todo estaba en su cabeza o si había una cámara oculta en alguna parte. Michiru dijo que no tenía ninguna prueba. Yuta se dio cuenta rápidamente de que necesitaba demostrar que era el verdadero Kamimatsu. Buscó a tientas en su mochila y sacó su portátil diciendo que este era el manuscrito original del último capítulo de Digimas. Pero cuando Michiru lo vio, lo acusó de haberlo copiado de internet. Aunque Yuta intentó explicarle que era original, ella no le creyó y asumió que lo había preparado solo para engañarla. Michiru le preguntó si se daba cuenta de que lo que estaba haciendo solo empeoraba las cosas, como si se estuviera aprovechando de su amor por Digimas. Para vengarse por haberlo rechazado, le exigió que se fuera y que nunca más volviera a insultar así a su autor favorito. Yuta le suplicó que parara y le juró que él era Kamimatsu de verdad. Le tomó la mano y le dijo que él era quien había escrito Digimas, pero ella le dio una fuerte bofetada y le gritó que se detuviera de inmediato. Yuta quedó con el corazón roto mientras ella le gritaba que no tenía permitido decir eso ni siquiera en broma, porque alguien como él jamás podría ser un autor de éxito. Lo acusó de rebajarse solo para pisotear algo que ella amaba y dijo que estaba segura de que Kamimatsu era 1000 veces más guapo e inteligente que él. Un Yuta entristecido le dijo que no tenía por qué llegar a tanto, pero Michiru respondió que no tendría piedad con nadie que se atreviera a burlarse de Kamimatsu, incluyéndolo a él. Yuta intentó hablar, pero ella le dejó claro que jamás lo perdonaría, y que no había forma de que pudiera creer que él era Kamimatsu. Tras decir esto, se despidió y salió del aula, dejando a Yuta allí, llorando. Yuta lloraba porque no estaba mintiendo y, sin embargo, lo estaban acusando. No podía entender por qué las cosas habían terminado así. Los halagos de Michiru sobre lo interesantes que eran sus historias fueron la verdadera razón por la que había podido escribir una obra tan famosa. Fue por esas palabras que se sintió animado y alcanzó el éxito que tenía hoy. Pero al final se equivocó, porque esos halagos no eran para él, sino para Digimas. Y en la mente de Michiru nunca había sido su obra. Yuta no podía parar de sollozar, llamando la atención de algunos estudiantes en el pasillo que se dieron cuenta de que alguien estaba llorando en el aula. Se burlaron de Yuta mientras éste se ponía lentamente en pie, pensando que todo en lo que siempre había creído era solo una ilusión. Sintió que simplemente debería desaparecer de este mundo. Se levantó y se fue, pensando que Michiru era simplemente un afán de Digimas y de Kamimatsu. En su ira, desesperación y autocompasión, su corazón se llenó de dolor, especialmente después de que ella le hubiera gritado de esa manera. Yuta se sentía cansado y harto de todo. Sacó su teléfono y miró los comentarios del último capítulo. Publicó un artículo con el título Siguiendo mi propio camino. Yuta levantó la vista lentamente y suspiró, preguntándose si quedaba alguna razón para seguir escribiendo. Sintió que tal vez debería rendirse, ya que ahora nada tenía sentido. Había pensado que Michiru siempre lo apoyaba, y eso era lo que le daba la motivación para escribir. Pero ahora no tenía ninguna razón para continuar, y sería una locura seguir después de lo que ella había dicho. Si no renunciaba, no podría seguir adelante. Así que
Yuta decidió poner fin a su papel como Kamimatsu y rendirse. Publicó un anuncio en la aplicación Conviértete en novelista de que el deber de Kamimatsu había terminado y que se retiraba oficialmente. En cuanto se publicó el aviso de su retiro, el mundo entero quedó en shock, ya que fue un golpe durísimo. Incluso la editora de Yuta, Mei, quedó conmocionada por esta repentina decisión. Ni siquiera algunas celebridades famosas podían aceptar la noticia, y la comunidad de fans de Digimas estalló en un caos, lamentando el anuncio. Michiru, la que había causado todo, también lloró al leer el aviso de Kamimatsu. La pena y la conmoción se extendieron por toda la comunidad de fans de Digimas. Mientras tanto, Yuta sonrió con tristeza, sintiendo la amargura de que este fuera el final de Digimas, pero también sintió una sensación de liberación. Pensó que ya era suficiente, puesto que su obra ya había conseguido una adaptación al anime y una película. De repente, recibió una llamada de su editora, Sakudaira Mei. Respondió y dijo buenas noches, pero ella le exigió a gritos que le dijera dónde estaba. Yuta respondió que iba de camino a casa, y ella declaró inmediatamente que estaría en su casa lo antes posible y luego colgó. Yuta estaba confundido sobre lo que estaba pasando, pero de todos modos, creía que todo había terminado mientras entraba en su casa. Sin embargo, en cuanto llegó, antes de que pudiera siquiera quitarse los zapatos, su madre y su hermana corrieron a abrazarlo, y su madre le preguntó por qué había anunciado su retiro, mientras su hermana le preguntaba lo mismo, preguntándose si lo estaban acosando o algo así. Yuta respondió que no era eso, y les preguntó por qué estaban tan preocupadas. Utako dijo que no era para menos, y le mostró las noticias sobre su retiro. La madre de Yuta preguntó quién había causado esto para poder hablar seriamente con esa persona. Yuta dijo que no lo estaban acosando y que de verdad estaba bien, lo que alivió un poco a todos. Pero Yuta todavía tuvo que enfrentar su interrogatorio. Su madre lo hizo sentarse y le preguntó la razón por la que quería renunciar. Con ella y Utako sentadas a su lado, presionándolo para que dijera la verdad. Yuta dijo que había perdido la motivación para escribir, y su madre le preguntó si era el bloqueo del escritor, cuando un autor no puede pensar en cómo continuar una historia. Yuta respondió que no era eso, simplemente quería renunciar. Utako le preguntó por qué, y le suplicó desesperadamente que continuara. Utako se quedó en silencio, y su madre, sintiendo que algo andaba mal, le dijo a Utako que se callara, y luego abrazó a Yuta para consolarlo. Él le preguntó si su madre iba a hacerle más preguntas, y ella respondió que no lo haría, porque aunque amaba su obra, lo amaba a él 100 veces más. Le preguntó a Utako si ella también quería tanto a su hermano. Utako también se quedó en silencio antes de abrazar a Yuta con fuerza, diciendo que respetaría su decisión si eso era lo que él había decidido. Yuta sintió que el calor de su familia era insuperable y rompió a llorar en sus brazos. Entonces, el padre de Yuta entró de repente en la casa, jadeando, y lo abrazó, y le preguntó por qué había decidido renunciar. Dijo que no podía rendirse así, porque si lo hacía, él, el subdirector editorial, sería despedido sin duda alguna. Dijo que Yuta era el tesoro de la empresa, así que no quería que Yuta dejara de escribir. Yuta intentó pedirle a su padre que parara. Su madre agarró a su marido por el cuello, y cuando él se giró, ella tenía una expresión aterradora, como la de un demonio furioso, preguntándole por qué estaba presionando a su hijo. El padre de Yuta se disculpó rápidamente y se sentó correctamente, mientras Yuta y Utako se preguntaban por qué su padre se veía tan patético. Mientras su madre regañaba a su padre, alguien llegó en una motocicleta y entró en casa de Yuta como si fuera algo habitual, anunciando que el subdirector editorial debía dejarle esto a ella. Se disculpó por entrar tan de repente, y todos se dieron cuenta de quién era. Llamó a Yuta maestro porque ella era, de hecho, su editora, Sakudaira Mei. A Yuta no le sorprendió demasiado ver a Mei allí, así que ella le dijo que se subiera a la motocicleta. Yuta salió y vio que efectivamente había una moto, preguntándose qué estaba pasando. Ella le tomó la mano y le dijo que tenía que ir con ella. Mientras él intentaba decirle que esperara, Mei les dijo a sus padres que solo tomaba prestado a Yuta. Cuando su padre intentó preguntar qué estaba haciendo, Mei respondió que estaba cumpliendo una misión de la empresa y que no podía confiar en que el padre de Yuta se encargara de esto solo. A ella le habían asignado la tarea de ayudar a Yuta a superar este momento difícil. A la familia de Yuta le pareció un poco exagerado, pero dejaron que Mei se lo llevara prestado. Ella le entregó un casco a Yuta y le dijo que se sujetara fuerte. Yuta se sintió un poco incómodo de que le dijeran que se abrazara a una mujer adulta como ella, pero como lo dijo como si fuera una orden, se aferró a ella. Con eso, Mei arrancó el motor y aceleró, dejando atrás a la familia de Yuta, que los observaba. Yuta notó que su pelo olía bien, y luego pensó que no debería estar pensando en eso justo después de haber sido rechazado, pero no pudo evitarlo porque, gracias a la amabilidad de todos, ya no se sentía tan mal. Mei llevó a Yuta a un restaurante y se disculpó.
diciendo que era el único lugar que pudo reservar con tan poca antelación. Yuta dijo que no pasaba nada y preguntó por qué el restaurante estaba tan vacío. Mei respondió que había reservado todo el restaurante para que pudieran hablar libremente. Yuta preguntó cómo podía permitirse hacer eso, y Mei mencionó que la empresa estaba dispuesta a pagar porque harían cualquier cosa para conservar a Yuta, ya que su serie Digimas era una novela de éxito que le hacía ganar mucho dinero a la empresa. Yuta preguntó si eso era algo que ella debería contarle. Mei entonces cambió de tema y le dijo que se sentara a la mesa y comiera lo que quisiera. También había carne en la mesa, y ella dijo que era el lema de su familia: comer carne cuando estás triste. Yuta se dio cuenta de por qué estaba haciendo todo esto. Entonces, ella lo invitó a probar algunos de los platos. Ella también probó unos bocados y comentó que la comida estaba deliciosa incluso sin salsa, casi a otro nivel. Al oír la frase a otro nivel, Yuta sintió una punzada en el corazón, ya que le recordó a Michiru diciendo lo mismo. Mei notó que estaba triste y le preguntó qué pasaba, ya que apenas comía. Le preguntó si una chica acababa de romperle el corazón. Al oír esto, Yuta derramó su bebida y preguntó cómo lo sabía. Mei se rió y dijo que había acertado gracias a su intuición femenina, pero le preguntó cómo había sucedido, ya que él no estaba saliendo con nadie. Yuta se sinceró poco a poco, diciendo que sus sentimientos no eran correspondidos, y le costaba continuar con su historia. Mei le preguntó si quería hablar de ello. Yuta la miró con expresión preocupada. Normalmente Yuta odiaría que la gente se metiera en sus asuntos, especialmente con historias vergonzosas como esta, pero también sabía que había momentos en los que era mejor sincerarse. En ese momento, tras ver la actitud tranquila y la bondad tranquilizadora de una mujer madura como Mei, sintió que podía bajar un poco la guardia, así que se sinceró y se lo contó todo, incluido el rechazo de su amiga de la infancia y como, en su desesperación, anunció su retirada. Mei dejó su taza de té y dijo que se alegraba de que al menos Yuta no se retirara por los personajes de sus novelas. Yuta insistió en que eso nunca podría pasar porque era su trabajo, pero aún así, no veía ninguna razón para seguir escribiendo. Ella se dio cuenta de lo importante que era aquello y, por lo que había oído, su amiga de la infancia era la razón por la que escribía. Pero Mei intentó explicarle que todo autor tiene una cierta responsabilidad. Yuta no entendió a qué se refería, hasta que ella le describió que él le había dado vida a los personajes de su historia, por lo que tenía la responsabilidad de llevarla hasta su final. Dijo esto no como su editora, sino como una fan que amaba a los personajes. Mei entonces le pidió que revisara las noticias sobre el anuncio de su retirada. Yuta se sorprendió, ya que solo habían pasado unas horas desde que lo publicó, y ella dijo que eso solo demostraba lo influyente que se había vuelto su historia. Le pidió que revisara sus redes sociales, y cuando Yuta abrió su teléfono, se quedó atónito al ver los cientos de miles de me gusta y comentarios que había recibido, junto con miles de personas que lamentaban el anuncio de su retirada. Mei le dijo que mirara los comentarios en la plataforma de escritura de novelas. Yuta se sintió avergonzado, pero quedó impresionado por el enorme volumen de respuestas. Mei le ayudó a entender que todo el mundo amaba a los personajes a los que él les había dado vida. Yuta empezó a darse cuenta de que ella tenía razón, de que Digimas era su creación. A través de esas respuestas, vio cuánta gente esperaba ver a esa creación seguir creciendo. Decían que tal vez estaba pasando por un momento difícil, pero le preguntaron si no sentía lástima por los lectores que habían llegado a amar a Digimas y a sus personajes. Mei sacó una figura de acción del protagonista y actuó con ella, diciendo que aún no había tenido suficientes aventuras. Mei se disculpó por si parecía una tontería, pero Yuta entendió el mensaje. Admitió que anunciar su retirada fue demasiado precipitado. Yuta se dio cuenta de que tenía demasiados lectores esperándole, y rendirse sería una irresponsabilidad hacia ellos y hacia los personajes. Mei no lo forzó, diciendo que la decisión seguía siendo suya si quería renunciar. Sin embargo, no quería que traicionara a sus lectores ni a sus personajes. Yuta se dio cuenta de que había sido un egoísta y decidió seguir escribiendo. Lo haría por los lectores que amaban su obra y por los propios personajes. Y al final, el rechazo de Michiru surgió de su propio malentendido. También comprendió que los elogios de ella no tenían nada que ver con su obra. De todos modos, la razón por la que seguía escribiendo era porque le encantaba crear historias. Ahora, decidió continuar escribiendo para los lectores que amaban su obra y para los personajes que vivían en ella. Mei estaba encantada con su regreso, y Yuta le agradeció todo lo que había hecho. Ella respondió que no era nada, siempre y cuando el asunto estuviera resuelto. Yuta entendió que necesitaba retractarse de su anuncio de retirada. Estuvieron de acuerdo en que debía hacerlo, pero primero Mei quería disfrutar un poco más a cuenta de la empresa, así que le pidió al camarero que trajera un poco de vino tinto. Y así, después de que su amiga de la infancia le dijera que nunca podría convertirse en un autor de éxito y le lanzara otros insultos, Yuta pudo, de alguna manera, volver a escribir con una nueva motivación. Mientras tanto,
Michiru tuvo su propia revelación. Por ahora, estaba feliz de saber que Kamimatsu no se retiraría en realidad, pero se preguntaba por qué Kamimatsu-sama diría algo así en primer lugar. Pensó que debía de haber pasado por algún tipo de experiencia traumática, recordando la afirmación de Yuta de que él era Kamimatsu, el autor de Digimas, y Michiru había reaccionado con dureza, insultándolo al decirle que él nunca podría convertirse en un autor de éxito. Sacudió la cabeza, pensando que no había forma de que Uta fuera Kamimatsu, pero no sabía que un día se daría cuenta de que había dejado escapar un pez gordo. Se sintió tonta incluso de pensarlo, ya que era imposible que él pudiera escribir una historia tan delicada, pero algún día podría tener que suplicarle perdón entre lágrimas. Mientras tanto, el regreso de Kamimatsu tuvo un impacto positivo en muchos fans, incluidas celebridades. Todos estaban emocionados de saber que la obra no se cancelaba y que podrían leer más. Después de anunciar la retractación de su retirada, Yuta iba de camino a casa desde el restaurante. Al parecer, Mei había estado bebiendo sin parar como si no hubiera un mañana, y ahora ambos tenían que tomar el tren a casa porque ella no podía conducir su scooter. Yuta se sentó en silencio mientras Mei revisaba las reacciones de la gente y le mostraba que su anuncio de regreso había recibido el doble de comentarios que su publicación de retirada. Yuta estuvo de acuerdo, y Mei lo llamó celebridad. Él admitió que apenas ahora se daba cuenta de que había estado ignorando a la gente que amaba su trabajo. Mei sonrió y se incluyó entre ellos, diciendo que de verdad a ella le gustaba mucho. Al oír eso, su corazón latió más deprisa, y dijo que le daba vergüenza oírlo tan directamente. Mei se corrigió para explicar que lo que le encantaba era su obra, lo que hizo a Yuta genuinamente feliz, de saber que ella sentía eso por su novela. Mei suspiró tras un momento de silencio y dijo que se alegraba de haber podido hacer algo por fin, quitándose un peso de encima. Yuta recordó que ella seguía siendo su editora y que si él hubiera decidido retirarse de verdad, ella habría perdido su trabajo. Se disculpó con ella por no haber pensado en las consecuencias. Mei le aseguró a Yuta que no lo decía en ese sentido. Le explicó que, hoy en día, la relación entre un editor y un autor es a menudo solo un negocio, hasta que el autor ya no necesita un editor. Yuta dijo que ella era de gran ayuda, pero Mei respondió que no necesitaba su lástima, solo quería que entendiera sus sentimientos y lo que podía hacer por él. Creía que siempre sería la fan número uno de su obra. Era la primera vez que Yuta veía esa expresión en el rostro de Mei, ya que normalmente era tan serena. A sus ojos, esto la hacía más hermosa que nunca. Añadió que había sido testigo de primera mano de la dedicación de Yuta y sabía cuánto tiempo y esfuerzo ponía en su trabajo. Ella lo sabía mejor que nadie porque era su mayor fan. Yuta estaba un poco nervioso, sin saber cómo responder. Mei continuó, diciendo que su trabajo era ser la que mejor lo entendía, porque trabajar con Yuta era lo mejor que le había pasado en la vida. Esperaba que él la dejara quedarse a su lado, sin importar lo embarazoso que pudiera llegar a ser. Quería ser una compañera para Digimas, o para él de por vida. Esto hizo a Yuta increíblemente feliz, al sentir que Mei no solo quería trabajar con él como editora, sino como una compañera de vida. Mei realmente lo entendía y lo apoyaba, y Yuta aceptó continuar con su asociación, sintiéndose agradecido de tener a Mei como su editora. Mei también estaba feliz y lo esperaba con ansias. Soltó un suspiro de alivio y de repente dijo que sentía un poco de celos de la amiga de la infancia de Yuta. Yuta no entendía por qué decía eso. Mei mencionó cómo Yuta, el autor que había conmovido al mundo con su obra, escribía historias solo para que su amiga de la infancia lo elogiara. Dijo que eso era suficiente para hacer que el corazón de cualquier chica se acelerara. Yuta pensó que podría ser cierto, pero en realidad a él lo trataban de forma completamente diferente. Seguía molesto al saber que Michiru ni siquiera se había dado cuenta de que él era el autor, y se negaba a creerle. A sus ojos, él no era más que un amigo de la infancia, nada que ver con la imagen perfecta que tenía de Kamimatsu. Mei se disculpó por volver a sacar el tema, pero Yuta dijo que no pasaba nada y que, gracias a ella, había podido superarlo. Mei lo llamó tonto mientras se inclinaba hacia él y lo llamaba Sensei. Yuta se sonrojó por completo por lo cerca que estaba y ella le preguntó si quería tener una cita. Yuta podía verla y sentir cómo sus manos se acercaban, lo que le pareció extraño ya que estaban muy juntos. Mei dijo que sentía mucho calor en ese momento, y Yuta fingió no entender a propósito, preguntándole si pasaba algo. Mei dijo que ya no podía contenerse, y Yuta respondió que no sabía a qué se refería y que todo era demasiado repentino. Estaban en el tren, con Mei todavía apoyada en él. Cuando él le preguntó si lo había oído, Mei se rió y dijo que tal vez sí deberían tener una cita. Yuta sintió que se acercaba aún más y su mente empezó a dar vueltas. Mei dijo que se había dado cuenta de que él antes estaba interesado en otra persona, pero ahora que lo habían rechazado, ya no había nada entre ellos.
así que sugirió que salieran. Yuta respondió que no quería, y le preguntó por qué lo elegiría a él. Mei dijo que era rico, famoso y que tenía un futuro brillante. Finalmente, lo acercó más y le besó la mejilla, diciéndole que era muy lindo, dejando a Yuta atónito y sorprendido. Sabía que ella solo hacía esto porque solo estaba completamente borracha. Alguien en el tren les dijo a Yuta y a Mei que se buscaran un cuarto en lugar de comportarse hacia allí. Mei estaba empezando a montar una escena en el tren. El tren se acercaba a la estación número 3, que era la parada de Yuta, y él le dio las gracias a Mei por todo, saliendo corriendo en cuanto se abrieron las puertas. Le envió un mensaje de texto para que tuviera cuidado al volver a casa. Al final, se sintió contento de que ella fuera su editora y pensó que de verdad hacían un buen equipo. Mei le dijo que su sinceridad era lo que atraía a tantas chicas. Antes de irse, le dejó un mensaje diciendo que lo que había dicho iba en serio. Yuta sintió una vergüenza muy intensa y sabía que estar borracha no era una excusa para su comportamiento, especialmente cuando se acercó tanto, pero pensó que, tal vez, solo intentaba animarlo y se sintió agradecido de que todos fueran tan amables. Yuta recordó cómo la amabilidad de su madre, su hermana Utako y Mei habían ayudado a curar su corazón roto. No solo ellas, sino también los apasionados fans que esperaban su próxima obra. Ahora, Yuta decidió hacer precisamente eso y se fue a casa a escribir el siguiente capítulo de Digimas. Yuta se sintió revitalizado mientras escribía, por todos sus lectores y por todos los personajes que vivían en su historia. Mei llegó a casa sana y salva, y Yuta también se fue a la suya, durmiéndose después de terminar un capítulo. A la mañana siguiente, se despertó y encontró a su hermana pequeña llorando de alegría, mientras estaba sentada junto a su cama. Cuando vio que estaba despierto, le dio los buenos días. Yuta le preguntó qué pasaba, y ella respondió que acababa de leer el capítulo que había publicado la noche anterior y que la había conmovido profundamente. Yuta recordó de nuevo que toda su familia era fan de Digimas 2. Utako dijo que el capítulo había recibido un montón de visitas a pesar de haberlo publicado tarde por la noche, lo que demostraba que todo el mundo esperaba su regreso. Le dio las gracias y dijo que esperaba que nunca dejara de escribir. Yuta también se disculpó por haberla preocupado. Ella le dio las gracias por bendecirlos con un nuevo capítulo y dijo que estaba orgullosa de ser la hermana pequeña de alguien que podía escribir cosas tan maravillosas. Yuta le dio las gracias a su hermana y fueron a desayunar juntos. Allí, su padre lo recibió inmediatamente con los ojos llorosos. Su padre le agradeció a Yuta por no haberse rendido, añadiendo que ahora él tampoco perdería su trabajo. Declaró con orgullo que Yuta era el salvador de la familia. Entonces, su madre le dijo a su padre que dejara de pegarse a Yuta y le dio los buenos días. Le dijo al padre que se tomara más en serio lo de mantener a la familia, incluso si Yuta dejara de escribir, y señaló que la única razón por la que aún tenía trabajo era porque era el padre de Yuta. Eso le dolió a su padre, pero la verdad era la verdad. Yuta simplemente se lo tomó a risa, ya que era un día normal como cualquier otro. Su madre lo abrazó, feliz de que se sintiera mejor. Le dijo que no se preocupara por nada y que, si de verdad quería dejarlo, podía hacerlo. Yuta le preguntó preocupado a su madre si estaba segura de que su padre podría mantener a la familia, y ella respondió que de alguna manera se las arreglarían, ya que ella era la que manejaba las finanzas. Añadió que no tenía que preocuparse y que debía hacer lo que quisiera, siempre y cuando no se olvidara de sus estudios, porque seguía siendo un estudiante de preparatoria como los demás. Aunque alguien tuviera grandes expectativas puestas en él, Yuta podía simplemente ignorarlas, porque como su madre, ella quería que tuviera una vida normal. Cuanto más se obligara a hacer algo que no quería, más la preocuparía. Utako sentía lo mismo, ya que no quería ver a su hermano tan triste. Yuta se sintió conmovido por la calidez y el afecto de su familia, y les dio las gracias, diciendo que de verdad quería seguir escribiendo. Su empalagoso padre le agradeció a Yuta su decisión, y luego toda la familia desayunó junta. Mientras comían, en la televisión apareció una noticia sobre el autor de Digimas que retiraba su anuncio de jubilación, lo que provocó que los fans estallaran con reacciones apasionadas. La madre de Yuta comentó que todos los canales hablaban de ello. Yuta pensó que probablemente era algo normal, pero su padre señaló que Digimas era una franquicia masiva que había vendido una enorme cantidad de copias impresas, Blu-rays del anime, y ahora incluso tenía una película con una recaudación de 50.000 millones de yenes. Yuta, atónito, preguntó cuándo había ganado tanto. Su padre le recordó que pronto habría una fiesta para celebrar este logro y le preguntó si quería ir. Yuta no sabía nada de la fiesta, y su padre le había pedido a Sakudaira Mei que se lo contara. De todos modos, Sakuta sacó la invitación de la fiesta y se la dio a Yuta, en la que se indicaba que el lugar era el Royal Hyatt en Shinjuku. Utako exclamó asombrada que era un hotel de primera clase junto al edificio del gobierno metropolitano de Tokio, y que, por la ubicación,
Parecía que de verdad estaban tirando la casa por la ventana para la fiesta. El padre de Yuta dijo que Baso habían reservado todo el hotel, lo que demostraba la cantidad de dinero que había ganado la película de Yuta. Su familia lo apoyaba mucho y lo elogiaba, haciéndolo sentir feliz y aliviado. Su padre le preguntó si asistiría, y Yuta se preguntó si debía ir. Su madre mencionó que Yuta nunca antes había asistido a eventos como ese y preguntó si era necesario que fuera. Su hermana estuvo de acuerdo, ya que Yuta intentaba ocultar su identidad. Yuta consideró que ocultar su identidad era una cosa, pero la razón más importante era que definitivamente habría muchas chicas allí. Antes, habría sentido que estaba traicionando a Michiru, pero ahora sabía que todo estaba en su cabeza y que se había dejado llevar. Yuta parecía indeciso, y su padre dijo que, en ese caso, informaría a los organizadores de que Kamimatsu no podría asistir. Yuta detuvo a su padre y le dijo que en realidad sí quería ir, sorprendiendo a su padre con la inesperada respuesta. Yuta se había decidido, ya que Michiru ya no era una preocupación, y esto lo ayudaría a superarla. Su padre estuvo de acuerdo y prometió avisar a todo el mundo, asegurándole que el evento sería muy interesante para él. También añadió que habría muchas caras nuevas, como el director y la famosa superestrella Komagane Yurie, junto con el elenco. La hermana pequeña de Yuta preguntó emocionada si Yuri era la actriz de voz del personaje principal, Rayo, en Dígimas, y el padre de Yuta asintió, diciendo que era una hermosa y famosa actriz de voz de preparatoria. Yuta recordó haber oído su nombre en una de las cintas de audición para el anime, y su voz le había dejado una profunda impresión. El padre de Yuta estaba muy emocionado por esto, y su madre le preguntó si planeaba usar a Yuta para conseguir un autógrafo de la actriz de voz. Lo llamó patético por ello. De todos modos, Yuta se dio cuenta de que esta sería su primera gran fiesta, y estaba emocionado. Utako entonces revisó su teléfono y vio una foto de Yuri, dándose cuenta de que, en efecto, era muy hermosa. Mientras tanto, Yuta estaba seguro de que esta fiesta sería el comienzo de un nuevo capítulo en su vida. Cuando llegó la hora de ir a la fiesta, Yuta se puso un traje nuevo y fue con su padre a un hotel en Shinjuku para la celebración con el equipo de producción de Digimas, pero todavía se sentía nervioso. Cuando llegaron a la entrada del hotel, su padre le aseguró que le mostraría el lugar y le dijo que solo intentara seguirle el ritmo. Pero apenas unos minutos después, Yuta se encontró perdido, ya que ni siquiera su padre conocía el camino y no podían encontrar la entrada a pesar de buscar por todas partes. Su padre decidió preguntarle a alguien cómo llegar y le dijo que esperara allí mientras iba a averiguarlo. Yuta pensó que debería habérselo imaginado, ya que su padre actuaba como si fuera el dueño del lugar. Ahora, llevaba esperando 10 minutos, pero la situación no había mejorado. Se preguntó si debería intentar encontrar el camino él mismo. Entonces, la voz de una chica saludó a Yuta, y cuando se dio la vuelta, vio a una chica preciosa con un vestido de fiesta. Su amabilidad se reflejaba en la forma en que le preguntó si pasaba algo. La confianza de Yuta se evaporó en el momento en que ella apareció ante él y no pudo negar su encanto. Era tan hermosa que lo dejó sin palabras, y le habló con mucha delicadeza. Sin embargo, Yuta se sentía tan nervioso que tartamudeó al preguntar si le estaba hablando a él. No pudo ocultar sus desconciertos, y pensó que seguramente se reiría de él, especialmente cuando levantó una mano para cubrir su ligera sonrisa. A Yuta siempre se le había considerado alguien con pocas habilidades para comunicarse y supuso que estaba sucediendo todo de nuevo. Estaba un poco decepcionado, pero entonces ella respondió con naturalidad que sí, le estaba hablando a él. A Yuta le sorprendió que no se estuviera burlando de él. Entonces, ella le preguntó si estaba allí para la fiesta de Digimas. Yuta asintió y le preguntó si ella también estaba allí por la misma razón. Y ella dijo que sí, diciéndole que no estuviera tan tenso con ella. Pensó que podrían tener la misma edad. Así que le preguntó si estaba en la preparatoria. Yuta respondió que era de segundo año, y ella confirmó que también era su caso, diciéndole que se sintiera más cómodo. A Yuta le pareció que ella se veía muy madura a pesar de que tenían la misma edad. Ella dijo que era genial tener a alguien de su edad en eventos como este. Yuta dijo que él sentía lo mismo. Entonces, ella le preguntó si él también estaba perdido. Yuta asintió, aunque admitió que era bastante vergonzoso, y mencionó que se suponía que su padre volvería por él. La chica se rió, ya que eso hacía que ambos estuvieran perdidos juntos. Le preguntó si le parecía bien quedarse con él hasta que su padre regresara, y a Yuta no le importó en absoluto. Sin embargo, el ambiente se volvió incómodo mientras ambos permanecían allí en silencio, y Yuta deseó poder iniciar una conversación de forma natural para evitar que ella se aburriera. Se dio cuenta de que se veía aún más hermosa de cerca. Entonces ella le preguntó su nombre y se presentó como Yuri. Dijo que no le importaba si la llamaba por su nombre de pila. Yuta estaba asombrado de lo linda que era, como un ángel,
y de la gran habilidad que tenía para conversar. Yuta dijo que no se atrevería a ser tan irrespetuoso como para llamarla por su nombre de pila tan a la ligera, lo que la hizo reír y elogiarlo por ser bastante divertido. Yuta pensó que ella le llevaba mucha ventaja. Entonces, sintió que el nombre de Yuri le resultaba familiar. Yuri dijo que podía intentar llamarla por su nombre de pila, y le dijo que no se preocupara, ya que tenían la misma edad. Luego, le preguntó qué lo traía por aquí, ya que debía estar involucrado con Digimas si estaba en la fiesta. Yuta pensó que no debía soltar, sin más que él era el autor, ya que se había convertido en un trauma para él después de cómo lo trató Michiru. Pensó que tal vez ella le creería, ya que era muy amable. Yuri pensó que podría haber preguntado algo demasiado personal y le dijo que no tenía que responder si no quería. Yuta se disculpó y le preguntó que, si estaba allí, debía de saber mucho sobre Digimas. Yuri respondió con cara de sorpresa, diciendo que no solo lo conocía, era su fan número 1. Yuta nunca había visto una sonrisa tan hermosa como la que ella le mostró mientras continuaba, diciendo que había sido fan desde que se publicó el primer capítulo. A Yuta le sorprendió saber que había sido fan durante tanto tiempo, y le preguntó qué era lo que más le gustaba de la historia. Sus ojos brillaron mientras le preguntaba si estaba seguro de que quería saberlo, porque la lista sería muy larga. Yuta aceptó que no había problema. Ella comenzó a hablar de Digimas, empezando por los encantadores personajes, especialmente el protagonista, Ryo. Yuta notó cómo su rostro se iluminaba de entusiasmo, y continuó enumerando todo lo que le encantaba de Digimas. Claramente había leído todos los capítulos, desde el primero hasta el último, y estaba seguro de que era una gran fan de la serie. Le hizo muy feliz conocer a una fan tan apasionada que no fuera Mei o un miembro de su familia. Entonces ella se detuvo, y se disculpó por haberse enrollado tanto, pensando que debía de haberlo asustado. Yuta respondió que no estaba asustado en absoluto, y que estaba muy feliz de escuchar cuánto amaba a Digimas. Ella se preguntó por qué él estaba feliz, y Yuta se puso nervioso, sin saber qué decir a continuación. Dijo que estaba seguro de que el autor estaría muy feliz de saber que tenía una fan tan dedicada como ella. Yuri estuvo de acuerdo, pensando que sería maravilloso si el autor estuviera allí. Le preguntó si a él le gustaba Digimas, y Yuta asintió. Entonces, ella le preguntó qué le gustaba de la historia. Ambos comenzaron a hablar sobre Digimas durante un largo rato, y fue como si el tiempo se hubiera detenido mientras conversaban. Se divirtieron mucho, y era como si se conocieran desde hacía años. Al menos, así lo sintió Yuta. Ella lo elogió, y dijo que estaba orgullosa de ser una fan desde hacía mucho tiempo. Pero después de escucharlo, se dio cuenta de que él sabía incluso más de Digimas que ella. Eso la sorprendió un poco, ya que no esperaba que tuviera un conocimiento tan profundo. Yuta le dio las gracias, sabiendo que tenía razón, ya que él era en realidad el autor, pero sentía que estaba haciendo un poco de trampa. En ese momento, Yuri se levantó y dijo que estaba muy feliz de haber conocido a otro gran fan y que nunca había conocido a nadie como él. Dijo que no tenía a nadie con quien pudiera desahogarse sobre su amor por Digimas de esa manera, y que estaba muy contenta de haberse perdido hoy en el hotel. El corazón de Yuta latió más rápido al ver su cálida sonrisa. Entonces, ella dijo que había interpretado el papel para hacer felices a fans como Yuta. Cuando mencionó esto, Yuta le preguntó si era actriz de voz. Yuri asintió y dijo que todavía era solo una novata. Yuta ató cabos, una hermosa actriz de voz de instituto, y se dio cuenta de que Yuri era Komegane Yurie, la voz de Ryo, el protagonista de Daigimas. Recordó el nombre y, para confirmarlo, le preguntó si era ella quien le daba voz a Ryo. Yuri se lo confirmó. Yuta expresó lo increíble que era, y añadió que su hermana la había mencionado como una actriz de voz de instituto súper famosa y súper guapa. Ella sonrió, agradeciéndole el cumplido, pero dijo que no era para tanto y que apenas estaba empezando. A Yuta le impresionó que fuera tan humilde a pesar de ser tan famosa y que acabara de tener una conversación normal con una celebridad. Yuri le contó que cuando se anunció el anime, practicó día y noche para que su voz fuera digna de un personaje de Kamimatsu. Cuando la oyó llamarle señor, Yuta sintió como si hubiera envejecido. Yuri dijo que sería una falta de respeto no añadir señor ante una gran persona como él, pero ahora Yuta pensaba que el que estaba siendo grosero era él por no reconocerla como una gran estrella. Entonces, Yuri le preguntó si podía darle su contacto. Él le preguntó, sorprendido, ¿por qué? Pensando que era porque él era el autor, pero sabía que ella no tenía ni idea de que él era el autor desde el principio, lo que le hizo preguntarse por qué quería su contacto. Ella respondió que de verdad quería hablar más sobre Digimas, ya que no habían podido conversar mucho hoy y había sido muy divertido. A ella, Yuta le pareció un chico maravilloso y quería conocerlo mejor. Yuta reconoció las señales de que estaba interesada en él por ser quien era. Él respondió que a él también le encantaría hablar más con ella, lo que hizo que Yuri esbozara una sonrisa radiante, y entonces
intercambiaron su información de contacto. Yuta se sintió feliz al ver que ella parecía entenderlo de verdad. Justo en ese momento su padre llamó a Yuta a gritos. Yuta le preguntó a su padre por qué había tardado tanto. Él se disculpó y le dijo que debían ponerse en marcha porque no podían permitir que el autor llegara tarde. Yuri soltó un sonoro ¿qué?, mientras su padre se quedaba de piedra al darse cuenta de que ella estaba allí. Yuri preguntó si había oído bien, que a Yuta lo habían llamado el autor. El padre de Yuta se emocionó y se alegró increíblemente de conocer a Yuri en persona, diciéndole que era maravilloso verla. Mientras tanto, Yuri estaba conmocionada y avergonzada por el comportamiento del padre de Yuta. El padre de Yuta se presentó como Agemasu Shoji, el padre de Kimamatsu, y le agradeció por darle a su hijo tan maravillosas experiencias. Yuri retiró la mano y se giró hacia Yuta, diciendo que tenía una pregunta. Le preguntó si él era el autor, Kimamatsu, y Yuta admitió que sí, sintiéndose culpable por dentro. Yuri se quedó tan conmocionada y atónita que se quedó paralizada por la sorpresa. Yuta se disculpó, explicando que no sabía cómo decírselo, pero sus palabras no llegaron a Yuri, ya que estaba tan sorprendida que se desmayó allí mismo. Corrieron rápidamente a ayudarla e intentaron despertarla. Esta fue la primera vez que Yuta conoció en persona a la hermosa estudiante de instituto Yuri. Mientras tanto, Yuri se sentía tan completamente realizada por la oportunidad de hablar con Kami Matsusama que podría morir feliz en ese mismo instante. El padre de Yuta la llevó rápidamente a la enfermería. Mientras este caos se desarrollaba, otra estrella famosa había llegado al lugar y se detuvo al oír a alguien decir Kimamatsu-san. No creía que el autor Kimamatsu estuviera realmente allí, ya que nunca antes había hecho una aparición. Después de descubrir su identidad, Yuri se desmayó y su padre la llevó a la enfermería. Al irse, su padre dejó a Yuta con alguien que lo guiaría al evento, y una nota que decía que iba a aparecer en el escenario como invitado sorpresa. Yuta se sorprendió al oír esto, ya que no se lo habían dicho de antemano. Pero su padre ya se había ido a toda prisa. El guía llevó a Yuta al lado del escenario. El anfitrión comenzó con un saludo y agradeció a todos por asistir a la ceremonia para celebrar que la película Digital Master, La Arena de los Cielos Infinitos, había alcanzado los 50.000 millones de yenes en taquilla. El guía de Yuta esperaba con ansias su turno para aparecer, mientras que Yuta estaba aterrorizado al ver a tanta gente involucrada en la realización de la película. La emoción lo incomodaba, ya que es tímido por naturaleza en este tipo de eventos. Desde la perspectiva de Yuta, todos allí brillaban con sus elegantes atuendos, mientras que él se sentía fuera de lugar e inadecuado, lo que lo ponía en una situación incómoda. Justo en ese momento, la directora de la película, Makoto, subió al escenario y empezó con un par de bromas para relajar el ambiente. Un momento después, fue directa al grano, diciendo que el éxito de la película se debía a la grandeza de Digimas y a los esfuerzos de todos los presentes. De repente, Yuta se dio cuenta de que Makoto era en realidad una mujer, mientras que él había asumido que era un hombre por su poderosa forma de hablar. La directora Makoto anunció el inicio de la ceremonia, y todos levantaron sus copas para brindar con ella. Esto hizo feliz a Yuta porque todos estaban celebrando Digimas. Entonces Makoto les dijo a todos que tenían un invitado especial ese día. La gente se preguntaba quién podría ser este invitado especial, y Yuta pensó que se refería a él, así que intentó mantener la calma para no pasar vergüenza. Pero entonces, ella pidió a todos un aplauso para la invitada especial, nada más y nada menos que a Lisa. Yuta se quedó desconcertado al darse cuenta de que había otros invitados especiales además de él. Alisa era una chica preciosa que tenía programado actuar. Yuta reconoció que había oído su nombre antes. El público empezó a aplaudir y a vitorear a Alisa. Se presentó como Alisa Seba, y Yuta recordó que era ella quien cantaba el opening del anime de Digimas. A pesar de llevar solo unos 2 años en activo, ya era famosa y había aparecido en muchos programas de música de éxito. Además de sus logros, Alisa era alta y con una figura despampanante, capaz de convertirse fácilmente en una supermodelo con su belleza. Yuta podía notar que era hermosa incluso desde esa distancia. Empezó a cantar en el escenario y su voz era increíble mientras interpretaba el ending de la película de Digimas. Realmente cautivó muchos corazones, y a Yuta también le encantó su voz. Apenas podía creer que alguien tan increíble cantara para Digimas, y no solo ella, sino que todos en esta sala habían contribuido a hacer de Digimas lo que es hoy. Cuando la canción terminó, todos la elogiaron por su excelente actuación y ella agradeció a todos por su apoyo. Todos estaban felices e incluso conmovidos, sintiéndose agradecidos de estar allí, y algunos incluso decidieron presumir de esto con sus amigos. Alisa le dio las gracias a la directora y dijo que llevarse todo el mérito no era su estilo, ya que todos habían contribuido. La directora Makoto dijo que nada de esto habría sido posible sin Digimas.
Y después de que ella estuviera de acuerdo, Makoto le guiñó un ojo, diciendo que quería invitar a otro invitado especial al escenario. Entonces, llamó al escenario a Sensei. En este punto, Yuta comprendió que esta era definitivamente su señal. Dejando a un lado su ansiedad, caminó hacia el escenario. La gente se preguntaba quién era ese estudiante de instituto, pero cuando algunos se dieron cuenta de que la directora lo había llamado Sensei, empezaron a atar cabos. Y justo entonces, la propia directora dijo que esta era probablemente la primera vez que todos veían a esta persona, porque este era el auténtico autor de Digimas, Kimamatsu Sensei. Alisa y todos en la multitud se quedaron en silencio ante la repentina revelación de la verdadera identidad de Kimamatsu. Este silencio hizo pensar a Yuuta que no pertenecía a ese lugar, pero se demostró que estaba equivocado cuando la multitud estalló en un griterío de emoción, vitoreando que Kimamatsu estaba realmente allí. No podían creer que alguien tan joven pudiera crear una obra tan famosa. Era increíble. El director dijo que todos debían estar muy sorprendidos porque se suponía que Alisa era la única invitada especial, pero el propio Makoto se sorprendió cuando Kimamatsu-sensei aceptó la invitación. Se acercó a Yuta, haciendo una reverencia para mostrarle su respeto, y le dio las gracias como director de la película, y también le agradeció de todo corazón por permitirle trabajar en su maravillosa creación. Alisa también se adelantó y dijo que era un honor conocer a Kimamatsu-sensei, presentándose formalmente y expresando el orgullo que sentía al conocerlo. Yuta no sabía cómo reaccionar cuando la gente lo trataba con tanta formalidad. Entonces, notó que Alisa temblaba ligeramente. Se preguntó si ella estaba bien, y una de sus lágrimas cayó al suelo. Resultó que en realidad estaba llorando. Makoto le preguntó por qué lloraba, y Alisa se disculpó, pero explicó que siempre había estado esperando el día en que conocería a su amado Kimamatsu-sensei. Yuta estaba completamente desconcertado y no entendía a qué se refería con la parte de amado. El director Makoto dijo que Alisa era en verdad su mayor fan, lo que también hizo que Yuta pensara en Yuri, que también era una gran fan suya. Makoto explicó que cuando Alisa se enteró del proyecto del anime, llamó de inmediato y dijo que había escrito una canción, ofreciéndose a usarla como tema principal del anime. Yuta preguntó si eso era cierto, y Alisa asintió, diciendo que Yuta la había conmovido hasta lo más profundo con su maravillosa historia, y que cuando leyó la historia por primera vez, su corazón palpitó como nunca antes y cayeron lágrimas de alegría. Antes de darse cuenta, ya había empezado a escribir una canción. Kimamatsu fue la primera persona que la hizo sentir así. El director Makoto dijo que ni siquiera tuvieron que pagarle para que escribiera la canción, ya que la había compuesto ella misma con toda su pasión por Digimas. A Yuta le conmovió saber que ella había escrito la canción solo por su amor a Digimas. Entonces, Alisa se acercó más y dijo que su obra había cambiado todo su mundo. No solo su carrera, sino que toda su vida se había vuelto más brillante gracias a él. Siempre había soñado con poder expresarle su gratitud, y dijo que no estaría donde está hoy si no fuera por él. Ella colocó la mano de él sobre su pecho y le preguntó si podía sentir sus emociones. Pero él solo quería gritar que era imposible que ella sintiera sus propias emociones confusas, porque ella no lo sabía. Alisa dijo que, como escritora y creadora, lo respetaba más que a nadie en el mundo. Yuta sintió cada palabra que ella dijo, ya que ambos conocían el sentimiento de conmover a otros con sus palabras. A Yuta le conmovió la idea de que otra creadora pudiera amar y estar tan profundamente influenciada por su trabajo, así que le dijo a Alisa que él también la respetaba enormemente como creadora. En todas sus canciones, su corazón apasionado y su genialidad lo conmovían hasta las lágrimas cada vez que las escuchaba. Alisa se quedó hipnotizada al oírle decir eso, luego lo llamó por su nombre y de repente le echó los brazos al cuello, agradeciéndole sinceramente el cumplido. Pero su abrazo fue tan intenso que Yuta no podía entender lo que estaba pasando. Alisa dijo que había anhelado conocerlo durante tanto tiempo, y ahora que lo había hecho, él le había dedicado palabras tan amables, lo que la hacía increíblemente feliz. Yuta se fue dando cuenta de que la forma en que Michiru lo había tratado antes era terrible, pero a Alisa y a Yuri no les afectaba en absoluto, ellas lo aceptaban tal y como era. Yuta dijo que le estaba muy agradecido y que sus cumplidos también lo hacían muy feliz. Al oír eso, Alisa se sonrojó, y Yuta añadió que era un honor que alguien amara tanto su obra como para escribir una canción para ella. Afirmó que tanto él como Digimas tenían suerte de haber conocido a alguien tan maravillosa como ella, y eso hizo tan feliz a Alisa que le confesó sus sentimientos a Yuta. Inmediatamente, Alisa se le declaró, se acercó más a Yuta y luego lo besó delante de todo el equipo. Después del beso, ella se sintió tímida, mientras que Yuta estaba casi sin emociones. Todos estaban en shock, viendo esta confesión en directo.
Alisa dijo que este encuentro le había hecho darse cuenta de que Yuta era aún más maravilloso de lo que había soñado, y que él era todo lo que ella necesitaba. Repitió que lo amaba mucho y le pidió que saliera con ella. Esa fue la primera vez que Yuta conoció a la superfamosa cantante Alisa Seba, y también la primera vez que había recibido una declaración de amor. Justo entonces, el director Makoto le recordó a Alisa que estaba en el escenario, y cuando se dio cuenta, Alisa se sintió extremadamente avergonzada. El director Makoto preguntó qué pensaba Kimamatsu-sensei sobre esto, añadiendo que por la expresión de su cara, probablemente esto era demasiado para un estudiante de preparatoria. Mientras tanto, en la enfermería, Yuri se despertó sobresaltada, y el padre de Yuuta dijo que se alegraba de ver que estaba bien. Yuri preguntó dónde estaba y dónde estaba Yuuta. El padre de Yuuta respondió que probablemente él estaba disfrutando de la fiesta, mientras ellas estaban en la enfermería. El corazón de Yuri latía con fuerza, igual que el de Alisa. Dentro de poco, estas dos chicas estaban a punto de convertirse en rivales en el amor. La fiesta de celebración de Digimas había comenzado con algo que Yuta nunca esperó: una declaración de amor y un beso de una cantante superfamosa. Después, no pudo calmarse por un rato, ya que era difícil de creer que alguien tan hermosa lo hubiera besado. Aunque solo fue por un breve instante, sus labios eran muy suaves. Tanto que Yuta pensó por un segundo que todo aquello podría ser solo un sueño. Al poco tiempo, Alisa le trajo un plato de comida a Yuta y le dijo que comiera algo. Yuta le agradeció la molestia, y ella dijo que no era ninguna molestia. Pero cada vez que Yuta veía sus labios, Yuta se ponía nervioso y apenas podía comer mientras miraba a la hermosa Alisa. Era difícil de creer que solo tuviera 18 años. Entonces, ella lo llamó y se ofreció a darle de comer con sus manos. Yuta se sintió nervioso y dijo que eso era un honor demasiado grande. Ella le dijo que no fuera tímido porque en todo caso, el honor era todo suyo. Yuta respondió que él podía comer solo. Alisa puso una cara adorable y preguntó si no era lo suficientemente buena. Sus brillantes ojos de cachorrito hicieron imposible que Yuta se resistiera, y aceptó que ella le diera de comer. Yuta dio un bocado, y ella le preguntó si le gustó. Ella dijo que era su primera vez, así que también estaba nerviosa y por alguna razón sentía el cuerpo caliente. Alisa preguntó qué debían hacer a continuación, que era exactamente lo que Yuta quería saber. Entonces, alguien se abrió paso entre la multitud, pidiendo disculpas por los empujones, y dijo que por fin había encontrado a Yuta. Era Yuri. Tras despertarse, Yuri había corrido hacia allí y se disculpó con Yuta por haber perdido la oportunidad de verlo en el escenario. Yuta le dijo que no pasaba nada y que incluso agradecía que no hubiera visto lo que había ocurrido antes. Sin embargo, al ver a Yuta tan amigable con otra chica, Alisa se preocupó un poco y lo tomó del brazo, diciendo que los platos de la mesa de al lado parecían deliciosos y que deberían ir a probarlos. Yuri intentó detener a Alisa, pero ya era demasiado tarde, y cuando Yuta vio la expresión de preocupación de Yuri, le dijo a Alisa que se adelantara porque quería hablar un momento con ella. Alisa se quedó mirando a Yuri, luego se aferró al brazo de él y decidió quedarse. Yuta sintió que estaba atrapado entre las dos sin entender por qué. Yuri lo llamó y le dijo que solo quería decirle una cosa, lo que hizo que Yuta se preguntara qué podría ser. Entonces, Yuri le dio las gracias a Yuta por crear Digimas, diciendo que leerlo siempre le daba fuerzas. Yuta se sintió feliz al recibir un elogio tan sincero. Ella continuó, diciendo que su novela la había acompañado en momentos difíciles y que, cada vez que se sentía deprimida, siempre la animaba. Yuri sonrió y tomó la mano de Yuta, diciendo que siempre había esperado el día en que pudiera agradecérselo en persona. La expresión genuina y pura de su rostro le recordó lo contento que estaba de haber venido y de haber seguido escribiendo Digimas, aunque nunca esperó recibir el agradecimiento de tanta gente. Lágrimas de alegría corrían por sus mejillas mientras decía que era él quien debía darle las gracias a ella por leer y amar su obra. Yuri se sonrojó y se acercó para abrazar a Yuta, lo que enfureció a Alisa. De repente, Yuri se apartó y se disculpó por haberlo abrazado por pura felicidad. Yuta le preguntó si estaba bien o si necesitaba descansar más. Y ella respondió que era muy amable. Yuta se sintió halagado y orgulloso, mientras que Alisa se irritaba cada vez más. Se interpuso entre ellos y le preguntó a Yuri quién se creía que era para llamar al maestro Kimamatsu simplemente Yuta. Yuta dijo que en realidad no le importaba, ya que él mismo no era una figura tan importante. Pero Yuri estuvo de acuerdo en que debía ser más cuidadosa con sus modales. Yuta se sorprendió y le sugirió que de verdad no necesitaba llamarlo maestro. Pero Alisa se limitó a fulminar a Yuri con la mirada, y comentó que los dos parecían muy cercanos. Para no quedarse atrás, Alisa abrazó a Yuta con más fuerza y le preguntó a Yuri quién se creía que era, parada frente a su novio. Yuta. Yuta se quedó de piedra ante aquella mentira tan descarada, ya que no recordaba haber aceptado salir con ella. Yuri, preocupada,
Le preguntó a Yuta si era verdad que estaba saliendo con Alisa. Alisa lo confirmó rápidamente, mientras Yuta intentaba negarlo y hacerle señas a Yuri para que confiara en él. Yuri suspiró aliviada al darse cuenta de la verdad. Yuta le preguntó por qué estaba tan aliviada, pero ella solo le dijo que no se preocupara por eso. Mientras tanto, Alisa no pudo evitar preocuparse e hinchó las mejillas, exigiendo que Yuta la llamara Alisa. Yuta no estaba seguro, ya que ella era mayor que él, pero Alisa insistió, y era demasiado linda como para que él se negara. Pensó que si podía llamar a Yuri por su nombre de pila, entonces llamar a su Alisa por el suyo tampoco debería ser un problema. También le dijo a Alisa que lo llamara de otra forma que no fuera maestro. Alisa aceptó rápidamente y empezó a llamarlo mi Yuta, abrazándolo de inmediato. Le lanzó a Yuri una mirada triunfante, lo que molestó a Yuri, ya que no había podido decir ni una palabra. Yuta les dijo a las dos que se detuvieran. Y así fue como se formó un triángulo amoroso en torno a Yuta. El resto de la fiesta de su primer aniversario pasó volando, lleno tanto de asombro como de emoción por el agradecimiento que recibió de tanta gente. Le causó una profunda impresión. Y la fiesta hizo que Yuta se diera cuenta una vez más de que la aprobación de su amiga de la infancia no lo era todo. Sin embargo, sentía que se estaba olvidando de algo, y era de su padre, que al parecer se había vuelto a perder. Mientras tanto, Michiru no se había enterado de nada hasta que se topó con una publicación impactante. En la publicación, un miembro del equipo de rodaje de Digimas se reunía con el autor, Kimamatsu. Aunque una pegatina cubría el rostro para mantener su identidad en secreto, Michiru sintió que la cara que había detrás se parecía a la de Yuta. Recordó la vez que le dijo a Yuta que nunca creería que él era Kimamatsu, después de lo cual lo oyó llorar afuera. Le hizo sentir un poco culpable oírlo llorar, y también le dolió porque hasta ahora, por muy cruel que fuera con él, Yuta siempre se lo había tomado a broma, pero si estaba llorando, pensó que quizá esta vez iba en serio de verdad. Pero aún así, decidió no perdonar a Yuta por burlarse de Kimamatsu y seguía pensando que mentía sobre ser un escritor de verdad. Sin embargo, después de ver la publicación sobre el verdadero Kimamatsu, no pudo evitar recordar las palabras que una vez dijo sobre ser Kimamatsu. Tragó saliva y se rió, pensando que era imposible que él fuera Kimamatsu, y decidió ir a comprar un helado para calmarse. Se sintió afortunada de haber comprado el último cono de helado de fresa de edición limitada. Entonces, vio un taxi detenerse frente a la casa de Yuta y le pareció extraño. Michiru vio entonces salir al padre de Yuta y supuso que solo era él, pero luego lo oyó llamar a Yurie y a Alisa por sus nombres, invitándolas a tomar el té. Michiru se escondió rápidamente detrás de un poste para escuchar con más atención, preguntándose si había oído mal al padre de Yuta llamando a Yurie y a Alisa. Simplemente le costaba mucho creer que pudieran estar aquí. Era muy raro. Entonces vio a Yuta salir del coche y decirle a su padre que esperara. Michiru se fijó en que llevaba un traje con una corbata de aspecto hortera. Se preguntó si habría ido a la Westsamba a algún evento, mientras compadecía en silencio a cualquiera que tuviera que ver esa corbata. Siempre había sabido de su extraño sentido del estilo desde que eran niños, y no podía creer que se atreviera a afirmar que era el Kimamatsu en el que ella había estado pensando. Pero algo la sorprendió al recordar la foto de la publicación de las redes sociales en la que aparecía Kimamatsu. Entonces, oyó la voz de una chica y, para su sorpresa, eran Alisa Seba y Kamagane Yuri saliendo del coche, mirando la casa de Yuta. Michiru se quedó con la boca abierta al verlas, preguntándose por qué estaban esas dos ahí. Supuso que debían ser dobles. Porque desde su perspectiva, Yuta era solo un chico de preparatoria normal y retraído, y no había ninguna razón para que conociera a dos celebridades de verdad. Entonces Yuta le dijo a su padre que era tarde, y que no podía invitar así como hacía a dos chicas a la casa de un chico que acababan de conocer. Su padre estuvo de acuerdo en que había sido un poco lanzado. Luego les preguntó a Yuri y a Alisa si se sentían incómodas al entrar en la casa de Yuta. Ambas chicas respondieron que no les importaba, y que sería una buena práctica para Yuta conocer a sus fans. El padre de Yuta le aclaró que no las estaba obligando y que tanto Yuri como Alisa, las dos celebridades de verdad, estaban pidiendo entrar, y él no podía negarse. Michiru se sorprendió tanto al oír que las dos chicas eran celebridades que cayó al suelo, atónita. Recordaba que el padre de Yuta había dicho que era importante para su editorial, pero aún así no entendía por qué dos personas del mundo de la película de Digimas estaban en casa de Yuta. Estaba asombrada por lo que estaba sucediendo allí. Justo en ese momento, la madre de Yuta salió de la casa y le dijo a su padre que dejara de gritar en la calle. Le dio la bienvenida a Yuta, y entonces su padre dijo que tenían unas invitadas increíblemente famosas. Su madre le dijo que bajara la voz para no despertar a los vecinos. Entonces, Alisa dio un paso al frente y se dirigió a ella como la madre de Yuta, disculpándose por la visita tan tardía. Se presentó formalmente y expresó su deseo de casarse con su hijo, Yuta. La madre de Yuta se quedó de piedra ante la repentina propuesta de matrimonio, mientras que Yuri sintió que la estaban dejando de lado.
El padre de Yuta y Michiru estaban ambos impactados por el enfoque inesperadamente directo de Alisa. Michiru ni siquiera podía imaginarse a Alisa casándose con Yuta, algo que pensó que nunca pasaría, ni aunque se acabara el mundo. Entonces, Yuri intervino, presentándose como amiga de Yuta, y dijo que por ahora solo era su amiga, pero que también esperaba poder llamar algún día mamá a su madre. Michiru estaba atónita ante una confesión tras otra y se preguntó si estaba soñando o si había entrado en algún tipo de mundo de ficción. La madre de Yuta respondió que lo entendía e invitó a Yurie y a Alisa a pasar, ya que no podía tenerlas gritando en la puerta. Decidió que si las dos competían por ser la esposa de Yuta, necesitaba evaluarlas a ambas. Yuta intentó decir que todo era demasiado repentino, pero su madre estuvo de acuerdo en que, como era fin de semana, invitaría a Yuri y a Alisa a pasar la noche. Yuri y Alisa estaban encantadas, mientras que Yuta estaba pasmado, como si sus palabras no tuvieran ningún peso. El padre de Yuta lo abrazó emocionado, imaginándose que dos estrellas famosas lo llamaran padre. La madre de Yuta le llamó la atención y le dijo que dejara de comportarse de forma extraña. Luego le dio un puñetazo en el estómago y lo abandonó a su suerte. Mientras la madre de Yuta invitaba a todos a entrar, Michiru regresó a casa como un cadáver andante y se desplomó en su cama, pensando en todo lo que acababa de presenciar. No podía evitar preguntarse cómo conocía Yuta a esas chicas y por qué mostrarían tanto afecto por un chico tan sombrío, antisocial y soso como él. De repente, la palabra soso le recordó su atuendo, y rápidamente volvió a revisar las publicaciones en las redes sociales. Se dio cuenta de que la corbata de Kimamatsu era idéntica a la que le vio puesta a Yuta. Atando cabos, eso significaba que había insultado al mismísimo Kimamatsu que tanto admiraba. Michiru decidió dejar de pensar en ello, diciéndose a sí misma que todo era una especulación ridícula que olvidaría en cuanto se despertara. En ese momento, lo único que Michiru podía hacer era negar la realidad, ya que no soportaba enfrentarse a la posibilidad de haber cometido un error garrafal. No pudo dormir en toda la noche. Y cuando llegó el lunes, Michiru no había dormido nada y culpó de ello a Yuta. Decidió que lo investigaría todo a fondo y encontraría una prueba sólida de que Kimamatsu y Yuta no eran la misma persona. Pero entonces se preguntó cómo podría siquiera hablarle después de haber cortado lazos de esa manera. Cerca de la puerta del instituto, un grupo de chicas vitoreaba a un chico llamado Nakatsugawa que parecía ser muy popular por practicar deportes. Las chicas le daban los buenos días, esperando que se fijara en ellas y les devolviera la sonrisa, pero a Michiru le pareció extraño y no entendía por qué a las chicas les importaba un cretino tan engreído. Pensó que incluso Yuta era 100 veces mejor que ese tipo y siguió su camino. Algunas chicas bromearon con que Michiru haría buena pareja con Nakatsugawa, y el chico también pareció fijarse en ella. Mientras Michiru se cambiaba los zapatos, alguien le dio los buenos días. Pensando que era Nakatsugawa, se dio la vuelta para ser educada, pero resultó ser Yuta. Verlo la hizo sentir un poco aliviada. Dijimas era una historia especial para ella, desde que su madre falleció y su padre se mudó al extranjero por trabajo. Dijimas siempre estuvo ahí para ayudarla a superar su dolor. Los problemas y conflictos que se mostraban en ella la hacían sentir como si la historia estuviera escrita solo para ella, lo que en realidad era cierto en ese momento, aunque ella no lo sabía. Dijimas también fue la primera obra que la hizo sentir así, aunque puede que hubiera otra historia, pero ya la había olvidado hacía mucho tiempo. En cualquier caso, Digimas siempre fue su ancla, y su autor, Kimamatsu, se había convertido en su salvador. Por eso no permitiría que nadie lo insultara, y mucho menos que fingiera ser él como hizo Yuta. Pero ahora, Yuta la saludaba como si nada hubiera pasado. Se sintió un poco ansiosa al recordar todo aquello, y de repente espetó: «¿Qué acabas de decirme?», después de haberle dicho que no le hablara. Yuta se disculpó, y dijo que era solo la costumbre. Entonces, ella dijo que podía hablarle si de verdad quería. Yuta pensó que entonces todo estaba bien, mientras que Michiru se alegró de que fuera él quien se acercara primero, pero aún así quería que alguien le explicara cómo Yuta podía ser tan indiferente, como si no hubiera llorado a lágrima viva después de que lo rechazara. Yuta le preguntó si había hecho los deberes, y Michiru se quedó de piedra porque se había olvidado por completo, al estar demasiado preocupada pensando en Yuta y Kimamatsu. Empezó a sentirse mareada, y Yuta le preguntó si estaba bien, diciéndole que parecía un poco pálida y si necesitaba ir a la enfermería. Pero ella le gritó que estaba bien, y que no necesitaba ayuda, culpándolo en silencio. Yuta intentó ayudarla, pero ella se alejó, pensando que la falta de sueño realmente le estaba afectando y que necesitaba calmarse. También quería encontrar una prueba de que Yuta no era Kimamatsu para quitarse las preocupaciones de la cabeza. Entró en clase y le pidió ayuda a otra chica con los deberes. Yuta se sentó en su sitio de siempre, y Michiru lo miraba de reojo de vez en cuando.
Sabía a ciencia cierta que Alisa y Yurie habían estado en casa de Yuta, pero necesitaba averiguar qué había llevado a eso. Pensó en preguntárselo de manera casual, así que lo llamó con la voz un poco nerviosa y le preguntó si había ido a algún sitio durante el fin de semana. Yuta respondió que estaba relacionado con el trabajo de su padre, y se dio cuenta de que si la publicación que vio era correcta, una fiesta de Digimas había tenido lugar durante el fin de semana. Como Yuri y Alisa estaban relacionadas con Digimas, era muy probable que estuvieran allí. Aún así, se preguntó por qué querrían ir con una persona tan callada como él. Rápidamente desechó la idea, pensando que quizás el padre de Yuta solo estaba involucrado accidentalmente con Digimas por su trabajo y se había llevado a Yuta a la fiesta. Le preguntó si había hecho amigos allí, y Yuta guardó silencio un momento antes de decir sí, con una sonrisa radiante. Michiru se preguntó por qué sonreía de esa manera, y si de verdad estaba tan feliz por haber conocido a Yuri y a Alisa. Suspiró y se preguntó por qué se sentía tan irritada solo porque él hubiera hecho un par de amigos nuevos. Yuta le preguntó a Michiru si algo la molestaba, y ella le espetó que sí, que algo la molestaba, aunque ni ella misma sabía por qué. Yuta recibió una notificación en su móvil porque se había olvidado de ponerlo en silencio. Michiru se sintió ansiosa porque sabía que su familia no le enviaría mensajes durante la clase, así que le preguntó quién le acababa de escribir. Yuta respondió que era solo uno de los nuevos amigos que había mencionado. Michiru estalló de rabia, pensando que debía de ser una de esas dos chicas, y ver a Yuta sonreír mientras les respondía, la sacó de sus casillas. Deseó que él dejara de sonreír por un tonto mensaje de texto y se levantó en un arrebato de ira. Michiru le arrebató el teléfono y le gritó que parara. Pero entonces se dio cuenta de que su acto impulsivo la había puesto en una situación incómoda. Yuta le preguntó si pasaba algo, y ella no supo qué responder, como si no soportara verlo hablar con otras chicas. Rápidamente inventó una excusa y le dijo que la clase estaba a punto de empezar, así que no debería estar con el teléfono. Yuta estuvo de acuerdo en que tenía razón y le dio las gracias a Michiru. Justo en ese momento el profesor entró en el aula y les dijo a todos que tomaran asiento. Michiru se preguntó qué estaba haciendo, pues ahora se sentía irritada al verlo feliz, y tampoco podía entender por qué no soportaba verlo sonreír por otra persona. Más tarde, mientras se lavaba las manos, sus amigas la llamaron y le preguntaron si se uniría a su plan de empezar su propio canal. Como era guapa, seguro que atraería muchas visitas. Esto le recordó a Michiru un comentario hiriente sobre que era un reflejo de su madre, y Michiru susurró que ni siquiera le gustaba su propia cara. Luego se corrigió, diciendo que no se uniría porque estaba ocupada con otras cosas. Las chicas se desanimaron por su respuesta, y Michiru empezó a alejarse mientras ellas aún la miraban, porque según ellas, Michiru estaba actuando muy raro hoy. Sabían que no era una mala persona, al menos, y una de las razones por las que estaban seguras de ello era porque todavía salía con su callado amigo de la infancia. Una de las chicas dijo que no lo mencionaran de nuevo delante de Michiru, porque una vez que hablaron mal de Yuta, Michiru se acercó y les advirtió que solo ella, su amiga de la infancia, tenía permitido hablar mal de Yuta, y que debían parar. Desde entonces, la chica se burlaba en secreto de Michiru a sus espaldas por esto. En clase, la profesora pidió a los alumnos que dijeran una palabra que funcionara como adjetivo, y mientras hablaba, Michiru miró de reojo a Yuta. Yuta se sintió un poco cohibido por ello y se preguntó si solo se lo estaba imaginando, ya que ella no dejaba de mirarlo. Entonces, Yuta recibió un mensaje de Alisa diciendo que estaba deseando que se vieran esa noche. Yuta sonrió y respondió con una pegatina graciosa, diciendo que él también tenía muchas ganas, ya que sería la primera vez que quedaba con una amiga para tomar el té. Michiru murmuró sobre por qué estaba ligando en clase y cómo podía tenerse en tan alta estima. Justo en ese momento, la profesora le dio un golpe en la cabeza con un libro y le advirtió que no hablara durante la clase. Yuta le preguntó si estaba bien, pero ella se enfadó y le lanzó una mirada que decía que todo era culpa suya. Luego recibió un mensaje de Alisa, diciendo que lo recogería en el instituto. Cuando terminaron las clases, Yuta salió del aula y notó el extraño comportamiento de Michiru ese día. Michiru lo llamó de vuelta, y él se sorprendió al verla allí, ya que normalmente se iba justo después de que terminaran las clases. Ella le preguntó si se dirigía a casa, y él respondió que en realidad tenía planes, pero que primero pasaría por su casa a dejar sus cosas. Michiru estaba un poco nerviosa, pero se convenció a sí misma de que era por el bien de su investigación, así que sugirió que podían volver a casa juntos. En este punto, Yuta estaba seguro de que algo no iba bien, pero aunque no lo entendía del todo, pensó que estaba bien y que podían hablar así después de todo lo que había pasado. Además, era agradable volver a casa juntos después de tanto tiempo. Aunque el rechazo de Michiru le había dolido, para él, Michiru seguía siendo su importante amiga de la infancia, y eso nunca había cambiado.
Sin embargo, mientras caminaban, le dijo que estaba caminando demasiado cerca de él, y ella respondió que no tenía que preocuparse por ella. Yuta no tenía ni la más remota idea de lo que le pasaba a Michiru ese día. Ahí estaba él, caminando a casa con su amiga de la infancia, como en los viejos tiempos. Sin embargo, el suave aroma floral, la sensación delicada en su brazo y su intensa mirada no se parecían en nada a la Michiru de siempre. Le preguntó por qué se le quedaba mirando, y ella le devolvió la pregunta, diciendo si tenía algún problema con eso. Él le dijo que debería mirar por dónde iba, pero a ella no le importó lo que dijo, incluso cuando Yuuta intentó advertirle de las escaleras que había más adelante. Michiru estaba tan absorta en sus pensamientos que resbaló en el escalón, y justo cuando estaba a punto de caer, Yuta extendió rápidamente el brazo para sujetarla, lo que provocó que ambos cayeran por las escaleras, con Michiru aterrizando encima de Yuta. Ella le preguntó si estaba bien, y Yuta respondió que sí, lo que la hizo sentir aliviada. Yuta se dio cuenta de que Michiru era en realidad muy amable, pero sus ojos vieron sin querer algo que no debían, lo que le hizo preguntarle rápidamente si podía levantarse porque se le veía todo. Esto hizo que Michiru se sonrojara, y se levantó rápidamente, diciendo que para empezar no debería haber mirado. Yuta intentó explicar que no fue su intención, e incluso mencionó que no pasaba nada, ya que solían bañarse juntos de niños, y no era extraño para él verla con su ropa interior de rayas de siempre. Michiru le dijo que se callara, y empezó a alejarse enfurruñada. Yuta no paraba de disculparse con ella, y entonces recibió un mensaje de Alisa diciendo que estaba esperando en la puerta. Se preguntó dónde estaría ella, y entonces un hombre con gafas de sol lo miró con una mirada penetrante. Michiru le dijo a Yuta que mirara al hombre aterrador de la puerta y que deberían irse de allí rápidamente, ya que pensaba que podría ser un yakuza, pero cuando pasaron junto a la persona, esta inmediatamente empezó a seguir a Yuta y a Michiru. Llamó a Yuta y Michiru se escondió detrás de él, mientras que Yuta tuvo que armarse de todo su valor para preguntarle al hombre qué quería de ellos. El hombre inclinó la cabeza y dijo que no pretendía asustarlos. Resultó ser todo lo contrario de lo que habían imaginado, ya que esta persona era en realidad el asistente personal de Alisa y había venido a recoger a Yuta. Yuta no se creía que realmente trabajara para Alisa, pero el asistente los llevó hasta ella, y Yuta vio a Alisa sentada en una limusina. Alisa saludó a Yuta y le dijo que había venido a recogerlo hoy. Michiru se quedó atónita al ver a Alisa tan de cerca, y Yuta mencionó que no esperaba que Alisa viniera en una limusina, lo que alegró a Alisa de que su sorpresa hubiera funcionado. El asistente le pidió entonces a Yuta que subiera al coche, pero él se detuvo y se giró para mirar a Michiru. El asistente preguntó si Michiru era la novia de Yuta y dijo que estaría encantado de llevarla a casa. Esta situación tomó a Michiru completamente por sorpresa. Yuta pensó que no le había gustado la insinuación, mientras Michiru simplemente salió corriendo. Yuta pensó que probablemente estaba molesta, y el asistente no entendió por qué. Yuta se sintió mal y planeó disculparse con ella mañana, ya que había pasado mucho tiempo desde la última vez que caminaron a casa juntos, pero supuso que no le gustaba que la gente pensara que eran pareja. Alisa tomó del brazo a Yuta y dijo que debían irse porque quería llevarlo a su casa. Yuta no esperaba que el lugar donde ella quería pasar tiempo con él fuera su casa, y se fueron en la limusina. Mientras tanto, Michiru observaba desde detrás de un cartel, sin poder creer todavía que Yuta y Alisa se hubieran vuelto tan cercanos. Dos chicos de su escuela se acercaron y le preguntaron a Michiru qué hacía por allí, a lo que ella respondió que nada en particular. Ellos dijeron que estaban corriendo alrededor de la escuela para prepararse para el torneo intercolegial. Y empezaron a presumir de su entrenamiento, al tiempo que la invitaban a ella y a las demás chicas a ver su partido. Michiru respondió que revisaría su agenda más tarde y dijo que tenía que irse. Se marchó sintiéndose molesta por culpa de esos chicos, mientras uno de ellos le preguntaba a Nakatsu si de verdad estaba interesado en Michiru. Nakatsu respondió que le gustan las chicas fuertes y que le había echado el ojo. Mientras tanto, Yuta había llegado a la casa de Alisa, un edificio de lujo, y su apartamento era igual de magnífico. Pensó que, desde esa altura, la ciudad parecía una maqueta en miniatura. Alisa les preparó un poco de café y le dijo a Yuta que se sintiera como en casa, mientras él todavía no podía creer que un chico introvertido como él estuviera tomando café con una chica tan hermosa como ella, y nada menos que en su casa. Probó el café y descubrió que no era amargo, lo que demostraba que ella había usado granos de café caros. Alisa se acercó de repente, emocionada al ver a Yuta beber el café helado que ella había preparado. Yuta notó lo cerca que estaba y comentó que parecía bastante adinerada. Alisa respondió que no era tan rica como él, pero que sí era bastante acomodada y le preguntó cómo administraba sus finanzas. Yuta dijo que su madre era muy buena en eso, así que la dejaba encargarse de todo.
Alisa recordó que era cierto que su madre era muy capaz de gestionar las cosas y que su padre parecía alguien bastante especial. Dijo que sentía un poco de envidia. Yuta le preguntó dónde estaban sus padres, y ella respondió que vivía aquí sola, y que su asistente solo venía unas pocas veces por semana. Yuta sintió que su situación familiar era un poco complicada. Entonces, Alisa dijo que tenía una petición atrevida y le preguntó si podía darle un autógrafo. Yuta no esperaba que su petición atrevida fuera algo así, especialmente después de su actuación en el escenario. Aceptó darle un autógrafo, lo que la hizo muy feliz. Ella sacó un libro de Digimas y le pidió que lo firmara. Yuta firmó el libro rápidamente, y ella se sorprendió de lo rápido que lo hizo, demostrando que estaba acostumbrado. Yuta respondió que estaba acostumbrado porque la editorial siempre le pedía que firmara miles de ejemplares con cada nuevo lanzamiento. Alisa dijo que era increíble y que atesoraría el libro firmado para siempre. Yuta se sintió feliz de saber que alguien podía ser tan feliz solo por su autógrafo. Así que le dio las gracias y le preguntó si podía tener su autógrafo a cambio. Alisa aceptó, y Yuta dijo que como no tenía nada especial con él, le preguntó si un trozo de papel estaría bien. Alisa dijo que no había problema, pero cuando se sentó para firmar su nombre se equivocó y tuvo que pedir otro trozo de papel. Se disculpó y admitió que nunca lo había hecho antes porque, en realidad, siempre se negaba a dar autógrafos. Yuta le preguntó si había alguna razón especial para ello. Alisa respondió que podría sonar sorprendente, pero no se le daba bien comunicarse con la gente. Yuta no podía creerlo, especialmente después de ver su confianza en el escenario. Entonces, le preguntó cómo era capaz de actuar tan bien en directo. Alisa dijo que no era un problema cuando cantaba, porque se concentraba en la canción y se olvidaba de todo lo demás. Yuta comenzó a darse cuenta de que ella lo había invitado a su casa porque se ponía demasiado ansiosa en lugares públicos. Le preguntó si había tenido algún problema en la fiesta de aniversario. Ella respondió que era un evento muy especial, así que no podía perdérselo, y además, si no hubiera ido, nunca habría conocido a Kimamatsu ni a Yuta. Yuta se dio cuenta de que tenía razón, y comprendió que su trabajo especial debía ser muy importante para ella. También tenía un ejemplar de la primera edición del libro con una pegatina, con los bordes desgastados, lo que demostraba que había sido leído muchas veces. Él comentó que realmente le debía encantar Digimas, y ella asintió, diciendo que lo amaba más que a nada. Yuta le dio las gracias y dijo que a él también le encantaban sus canciones. Alisa se sonrojó tanto con su cumplido que derramó accidentalmente el café helado sobre su vestido. Yuta le preguntó si estaba bien, y ella le aseguró que sí, pero ahora se sentía increíblemente avergonzada. Dijo que sería mejor si se cambiaba de ropa, y antes de irse, le preguntó si quería ir al baño con ella, dejando a Yuta atónito y sonrojado. Yuta no podía creer que preguntó, pero aún así, Yuta sentía que estaba mal invadir la privacidad de una mujer. Pero luego pensó que quizás nunca tendría otra oportunidad de visitar la casa de una cantante famosa, así que decidió echar un vistazo, pensando que podría ser un buen material de referencia para su historia. Mientras exploraba, vio una puerta abierta y entró a mirar. Yuta se dio cuenta de que esa era, sin duda, la habitación de una cantante famosa, con muchos instrumentos musicales y equipo de canto, y la habitación estaba completamente insonorizada. También había partituras esparcidas por el suelo. Yuta estaba impresionado, pensando que ella debía usar muchísimas hojas de papel para escribir una canción. De repente, Alisa entró corriendo cubierta solo con una toalla y le dijo a Yuta que podía mirar en cualquier sitio excepto en esa habitación. Yuta se sobresaltó por su repentina aparición y le preguntó dónde estaba su ropa. Alisa le dijo que no mirara porque le daba demasiada vergüenza. Yuta cerró los ojos rápidamente, diciendo que no estaba intentando mirar su cuerpo y la culpó por aparecer sin estar vestida adecuadamente. Alisa no reaccionó, y su toalla se resbaló y cayó al suelo. Se quedó allí de pie, sin nada puesto, y Yuta pudo verla con claridad, lo que le provocó una hemorragia nasal. Alisa se sonrojó y murmuró que la situación era muy vergonzosa. Yuta salió apresuradamente de la habitación disculpándose con ella, y su corazón se fue calmando poco a poco después de salir. Suspiró, pensando que la situación casi le había provocado un infarto, y no podía creer que acababa de ver a una chica tan hermosa sin nada de ropa. Su mente no podía dejar de pensar en su belleza. Entonces, Yuta se dio cuenta de que cuando ella le dijo que no mirara, en realidad se refería a que no mirara las partituras. Alisa se disculpó con él por el terrible error y dijo que no pretendía mostrarle su cuerpo imperfecto. Yuta le dijo que no tenía por qué decir eso porque en realidad era muy hermoso. Pero inmediatamente se sintió mal por haber dicho eso. Alisa dijo que le daba vergüenza escucharlo y Yuta volvió a disculparse. Yuta también se disculpó por entrar en su estudio. Alisa admitió que fue su culpa, ya que fue ella quien le dijo que explorara libremente, y si no quería que viera algo,
Debería haberlo guardado, pero lo olvidó. Yuta preguntó si se refería a las partituras, y ella asintió, explicando que estaba trabajando en la canción de apertura para la segunda temporada de Digimas. Yuta se sorprendió al oír eso, porque la segunda temporada se acababa de anunciar hacía unos días y ni siquiera tenía fecha de emisión todavía. Comentó que ella había empezado a trabajar en ello muy pronto. Alisa respondió que componer una canción suele llevar mucho tiempo, por lo que Yuta entendió que debía de pasar por muchas revisiones cada vez. Estaba muy impresionado de que pusiera tanto esfuerzo en cada canción. Alisa dijo que las canciones se hacen para realzar la obra principal, por lo que siempre intenta tomarse su tiempo para crear algo con lo que esté satisfecha. Por eso no quería mostrarle, precisamente a él, sus partituras sin terminar. Yuta no esperaba que eso fuera lo que le preocupaba. Entonces, Alisa le oyó decir que entendía cómo se sentía y que estaba feliz de ver el proceso creativo de otra persona. Eso le hizo sentirse más cercano a ella, y le dijo que no tenía por qué avergonzarse, al menos no con él. Alisa se sintió cómoda con él, y entonces le preguntó si quería escuchar la canción. Yuta aceptó felizmente, y Alisa lo llevó al estudio y empezó a tocar el piano. Tocó la melodía de la nueva canción, y Yuta pudo sentir lo maravillosa que era, como si pudiera percibir el mundo de Digimas en cada nota. Cuando Alisa terminó su interpretación, Yuta elogió la canción diciendo que era realmente impresionante, e incluso dijo que ya estaba lista porque le había gustado muchísimo. Alisa le agradeció el cumplido, y estaba muy feliz de recibir un elogio directamente de Yuta. Sin embargo, Alisa mencionó que tenía un problema porque todavía no se le ocurría una buena letra. Yuta escuchó, mientras ella describía que la canción no sería nada sin Digimas, por lo que necesitaba crear algo digno de acompañar la gran obra de Yuta. Creía que la letra tenía que ser algo que tanto los lectores como el autor atesoraran. Yuta quedó cautivado por su forma de pensar. Luego se disculpó por si había sonado demasiado atrevida al hablar de sus problemas. Yuta dijo que no era eso en absoluto, y que entendía que era increíblemente apasionada y que se había esforzado muchísimo por él y por Digimas. Se preguntó si habría alguna forma de poder ayudarla. Entonces le preguntó si había alguna manera en la que pudiera ayudar, ya que él era el autor y podían tener una lluvia de ideas juntos. Alisa le preguntó si de verdad lo decía en serio, y Yuta lo confirmó, siempre y cuando ella estuviera cómoda con ello. Este fue un momento de orgullo para Alisa, que la hizo llorar de la emoción.